Dragonlance. La forja de un túnica negra. 4. Raistlin, el túnica roja. Margaret Weiss y Don Perry. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2022. «21. En combate glorioso, túnica roja», exclamó Orkin, frotándose alegremente las manos, que estaban negras del polvo explosivo. Regresó a la ciudad con los primeros heridos y encontró a su aprendiz esperándolo. «Tendrías que haber estado allí», observó atentamente a Raistlin. «Retiro eso último. Al parecer tú también has visto algo de acción, túnica roja. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De verdad tenéis tiempo para perderlo con eso, señor?», preguntó Raistlin. «¿Con todos esos heridos a los que atender? Encontré el templo y creo que sería un refugio excelente, pero me gustaría que antes le echaseis una ojeada». «Quizá tengas razón», convino Orkin, que dirigió una mirada escrutadora al joven mago. «Por aquí, señor», dijo Raistlin, y echó a andar. Cuando llegaron, Raistlin explicó al maestro que el templo se había sacudido con algunos temblores, nada inusual en esa región, según los locales. Orkin examinó el edificio, estudió las columnas y las paredes y por último declaró que estaba en buenas condiciones. Lo único que hacía falta era un suministro de agua. Una breve búsqueda los condujo hasta un pozo de fresca y clara agua de manantial en la parte trasera del templo. Orkin dio órdenes para trasladar a los heridos a aquel lugar apacible. Las carretas que transportaban a los heridos pasaron traqueteando por las calles. Los agradecidos ciudadanos se apiñaban alrededor ofreciendo mantas, comida, ropa de cama, medicinas. A no tardar, las mantas cubrían el suelo del templo en ordenadas hileras. El cirujano empezó a utilizar sus instrumentos. Raistlin, Orkin y expertos curanderos de la ciudad atendieron a los hombres, haciendo cuanto podían para aliviar su dolor y para que estuviesen cómodos. No ocurrieron milagros curativos en el templo. Algunos soldados murieron y otros vivieron, pero en opinión de Orkin parecía que aquellos que morían lo hacían más en paz y que los heridos que sobrevivieron se sanaban mucho más rápida y completamente de lo que habría cabido por ciento esperar. Lo primero que hizo el varón fue visitar a los heridos. Llegó directamente desde el campo de batalla, sucio y manchado de sangre, suya y de sus adversarios. Aunque estaba al borde del agotamiento, no lo demostró. Tampoco apresuró su visita, sino que se entretuvo para dedicar unas cuantas palabras a cada uno de los heridos. Llamaba a todos los soldados por su nombre, mencionaba su coraje en el campo de batalla. Parecía haber presenciado personalmente cada acto valeroso. Prometió a los muertos que se ocuparía de sus familias. Raistlin se enteraría después que aquel era un juramento solemne que el varón cumplía a rajatabla. Finalizada su visita a los heridos, Aiver se detuvo para charlar con Orkin y con Raistlin sobre el templo que habían descubierto. El varón se sintió intrigado al saber que había una tumba de un caballero solámnico en la cripta situada en una caverna. Raistlin describió con detalle casi toda la experiencia vivida, guardándose ciertos hechos que solo le concernían a él. El varón escuchó atentamente y frunció el entrecejo al oír que la tapa del sarcófago del caballero había sido abierta. «Hay que ocuparse de eso», dijo. «Puede que los ladrones ya hayan intentado saquear la tumba. Ese valeroso caballero debería seguir descansando en paz. No tienes ni idea de cuál es ese tesoro, ¿verdad, Majere?». «La inscripción no lo menciona, señor», contestó Raistlin. «Mi opinión es que, sea cual fuere, ahora yace bajo toneladas de roca. El túnel que parte de la cripta está cegado, es del todo infranqueable, entiendo». El varón observó atentamente al joven mago. Raistlin sostuvo la mirada del varón sin apartar la vista y fue el varón quien desvió los ojos de aquellas pupilas en forma de reloj de arena. Siguiendo su ronda por los heridos, el varón llegó al catre donde Caramon, un mal paciente poco dispuesto a colaborar,
no se estaba quieto ni un momento. Insistía en que no estaba herido, que no le pasaba nada. Quería levantarse y ponerse a hacer algo. Quería ingerir una comida como era debido, no un poco de agua por la que había pasado un pollo y a la que llamaban sopa. Su vista estaba bien, o lo estaría si le quitaran aquel condenado vendaje. Cambalache se había quedado con el paciente e intentaba distraerlo con sus cuentos, además de recordarle 20 veces en media hora que no se frotara los ojos. Aunque muy ocupado con los otros pacientes, Raistlin no había perdido de vista los movimientos del varón por el templo, y cuando llegó junto a su hermano, el joven mago se apresuró a acercarse para estar presente durante la conversación. «Caramon Majere», dijo el varón mientras le estrechaba la mano. «¿Qué te ha pasado? No recuerdo haberte visto en la batalla, varón». El guerrero se animó. «Hola, señor. Siento haberme perdido el combate. Me han contado que fue una brillante victoria. Yo estaba aquí, señor». Nosotros. Raistlin puso una mano en el hombro de su hermano y, cuando el varón no estaba mirando, le propinó un fuerte pellizco. «¡Ay!», chilló Caramon. «¿Qué? Vamos, vamos», dijo en tono tranquilizador Raistlin, que añadió en voz baja: «Sufre esas repentinas punzadas de dolor, milord. En cuanto a lo que le pasó, estaba conmigo, explorando el templo. El polvo de las rocas le entró en los ojos y lo cegó. La ceguera es temporal. Necesita descansar, eso es todo». Los dedos del mago, clavados en el hombro de Caramon, le advertían que guardara silencio. Una mirada penetrante a Cambalache sirvió para que el semiquender, que había abierto la boca para decir algo, volviera a cerrarla. «Excelente. Me alegro de oírlo», dijo sinceramente a Iber. «Eres un buen soldado, Majere. Me enojaría perderte». «¿En serio, señor?», preguntó Caramon. «Gracias, señor. Descansa como te han dicho», añadió el varón. «Ahora estás bajo las órdenes de los sanadores. Quiero verte de vuelta en la tropa tan pronto como te encuentres bien». «Lo haré, señor». «Gracias, señor», repitió Caramon, que sonreía enorgullecido. Raist susurró cuando oyó las pisadas del varón alejándose: «¿Por qué no le contaste lo que pasó realmente? ¿Por qué no le dijiste que luchaste contra el hechicero enemigo y lo venciste?» «Sí, ¿por qué?», inquirió, anhelante, Cambalache, que se había inclinado por encima de Caramon. La respuesta estaba en el carácter reservado de Raistlin, porque no quería que Orkin hiciese preguntas indiscretas, porque no quería que Orkin o cualquier otra persona descubriera el asombroso poder del bastón, un poder que ni él mismo sabía aún cómo utilizar. Podría haberles dado todas esas razones a su hermano y al semiquender, pero sabía que no lo entenderían. Así pues se sentó al lado de su gemelo e indicó con una seña a Cambalache que se acercara. «No nos cubrimos de gloria precisamente», les dijo en tono seco. «Nuestras órdenes eran inspeccionar el templo y regresar para informar. En cambio, estábamos a punto de ponernos a buscar un tesoro». «Eso es cierto», convino Caramon, que enrojeció. «No querrás que el varón se lleve una desilusión contigo, ¿verdad?», continuó Raistlin. «No, claro que no», dijo su hermano. «Entonces, no contaremos lo que pasó de verdad. No perjudicamos a nadie haciéndolo». El mago se puso de pie y se dispuso a continuar con sus tareas. Cambalache le tiró de la manga. «Sí, ¿qué quieres?», instó Raistlin, ceñudo. «Saber cuál es la verdadera razón de que no quieras que contemos lo que pasó», respondió Cambalache en voz baja. El mago hizo la pantomima de mirar en derredor por si alguien les podía oír. Luego se agachó y susurró al oído del semiquender. «El tesoro, lo sabía». Cambalache tenía los ojos abiertos de par en par. «Vamos a volver a buscarlo. Algún día, tal vez», dijo suavemente Raistlin. «Ni una palabra a nadie, ni pío, lo prometo». «Oh, qué emocionante es esto».
Cambalache guiñó el ojo varias veces, y lo hizo de un modo que habría levantado sospechas de inmediato si alguien hubiese estado observándolos por casualidad. Raistlin regresó a sus quehaceres, satisfecho porque su hermano guardaría silencio por vergüenza y que Cambalache lo haría por esperanza. El mago jamás habría confiado ese secreto a un Kender, pero en el caso de Cambalache suponía que su parte humana se ocuparía de que la parte Kender mantuviese cerrado el pico. Raistlin tenía intención de regresar algún día. Quizás el tesoro estaba enterrado. O quizá no. Si pudiese descubrir qué era ese tesoro, se dijo el mago para sus adentros mientras vendaba diestramente la pierna lacerada de un soldado, tendría alguna idea de dónde empezar a buscarlo. Habló con varios vecinos de la ciudad, haciendo preguntas sutiles sobre la posibilidad de que hubiese un tesoro enterrado en las montañas. Los residentes sonrieron, sacudieron la cabeza y dijeron que debía de haberlo oído de algún vendedor ambulante. Última Esperanza era una ciudad próspera, pero no acaudalada, desde luego. No sabían nada sobre un tesoro. Raistlin casi habría creído que las gentes de Última Esperanza estaban confabuladas para que no descubriera el tesoro de no ser porque se mostraban tan condenadamente corteses al respecto, tan sonrientes en sus negativas, tan divertidos por todo el asunto. Empezó a pensar que quizá tenían razón, que todo aquello era un cuento de Kender. Esa noche se fue a la cama de muy mal humor, un estado de ánimo que no mejoró precisamente con los sueños inquietantes que le asaltaron y en los que era atacado por una criatura inmensa y horrible, un ser que no podía ver porque una brillante luz plateada lo había dejado ciego. Al día siguiente, el varón organizó una ceremonia para limpiar la tumba de las rocas caídas y del polvo, y colocar de nuevo la tapa del sarcófago del caballero. Lo acompañaron los oficiales del Estado Mayor y, por haber descubierto la tumba del caballero, Raistlin, Caramón y Cambalache fueron invitados a formar parte de la Guardia de Honor. Caramón quería quitarse la venda de los ojos, argumentando que veía bien, aunque un poco borroso. Raistlin se mantuvo inflexible. Debía seguir con la venda. El guerrero habría seguido discutiendo, pero el propio varón le ofreció su brazo para que se apoyara, un gran honor para el joven soldado. Ruborizado de placer y cierta cortedad, Caramón aceptó la ayuda del varón y caminó enorgullecido, aunque titubeante, al lado de Aiver. El varón y la guardia de honor, equipados con antorchas, entraron en la cripta con actitud grave y solemne, silenciosos y respetuosos. El varón se puso junto a la cabeza de la figura tallada del caballero y los oficiales se situaron alrededor de la tumba. Con las manos enlazadas en un gesto de oración y las cabezas inclinadas, unos elevaron plegarias a Kiri-Holit y otros se sumieron en pensamientos sombríos, en una reflexión de su propia condición de seres mortales. Raistlin ocupó su sitio a la cabeza del sarcófago, manteniéndose cerca de su hermano. Al echar una ojeada al interior de la tumba, el mago se quedó paralizado por la sorpresa. Allí dentro había un libro pequeño, encuadernado en piel. Raistlin rememoró el día anterior, intentó recordar si el libro había estado allí o no. No se acordaba de haberlo visto, pero la cámara había estado a oscuras entonces, a excepción de la luz del bastón. El libro estaba pegado contra un lado del féretro de mármol. Era fácil que se le hubiese pasado por alto en las sombras. Se le ocurrió que tal vez aquel libro contenía información sobre el tesoro, que quizá revelaba el lugar donde estaba oculto. Tembló de deseo, necesitaba ese libro. Lo estaban mirando fijamente cuando el varón acabó sus rezos y ordenó a sus oficiales que se prepararan para correr la tapa y ponerla de nuevo en su sitio. Un momento, señor. Por favor, pidió Raistlin con la voz casi ahogada por el nerviosismo y el miedo de que alguien más viera el libro y lo comentara. Quisiera honrar al caballero. El varón enarcó las cejas, cegueramente preguntándose por qué un mago deseaba honrar a un caballero de Solamnia, pero asintió dando permiso a Raistlin para que procediera. El joven mago buscó en sus saquillos y extrajo un puñado de pétalos de rosa. Abrió la mano con la palma hacia arriba para que así todos vieran lo que tenía en ella. El varón sonrió y asintió. Muy apropiado, dijo, y miró a Raistlin con aprobación y un nuevo respeto.
Raistlin bajó la mano dentro de la tumba para esparcir los pétalos sobre el cuerpo del caballero. Cuando retiró el brazo, se las ingenió para que la amplia manga de la roja túnica le tapara la mano y le ocultara los dedos, que habían cogido hábilmente el fino volumen de piel. Manteniendo el precioso libro escondido en la manga, Raistlin se apartó de la tumba y mantuvo la cabeza agachada. El varón miró al comandante Morgón, que ordenó a los oficiales que agarraran la tapa del sarcófago. A una segunda orden, los oficiales levantaron la pesada losa. El varón se puso firme y alzó la mano en el saludo solámnico. «Que Kiri Holit te guarde», dijo. A otra orden de Morgón, los oficiales bajaron la tapa de mármol. La losa se colocó sobre el sarcófago soltando una leve bocanada de aire impregnada con la fragancia de pétalos de rosas secos. 22. Raistlin tuvo que atender a sus quehaceres antes de disponer de tiempo para examinar su precioso botín. Guardó el libro debajo del jergón de Caramon, sin decirle nada a su gemelo, y regresaría en cuanto tuviera oportunidad para asegurarse de que el libro seguía allí, que no lo habían descubierto. Caramon se emocionó al ver a su hermano tan inusitadamente atento. Generalmente, Orkin o Raistlin se quedaban con los pacientes durante la noche, no todo el tiempo despiertos como los que estaban de guardia, sino dando cabezadas en una silla y atentos a cualquier gemido de dolor o ayudando a un paciente a atender la llamada de la naturaleza en sus funciones corporales. Aquella noche, Raistlin se ofreció voluntario para hacer el primer turno de guardia. El cansado Orkin no discutió y se tumbó en su catre. A no tardar, sus ronquidos se sumaban a la algarabía de resoplidos, gruñidos, gemidos, toses y ronquidos de los demás. El joven mago hizo su ronda, administrando jarabe de adormideras a aquellos que tenían dolores, humedeciendo las frentes de los que tenían fiebre, poniendo más mantas a los que tiritaban. Su tacto era delicado y su voz tenía un timbre compasivo que llegaba a los enfermos, que les resultaba creíble. No como la voz de las personas sanas, las robustas, por muy buena intención que tuviesen. Sé lo que es sufrir, parecía decir Raistlin. Sé lo que es sentir dolor. Sus compañeros soldados, que nunca le habían tenido aprecio, que le ponían verde a sus espaldas y en ocasiones a la cara, si su hermano no estaba cerca, ahora le suplicaban que se quedara junto a sus lechos, solo un poco más, le agarraban el brazo cuando el dolor se hacía más intenso, le pedían que les escribiera cartas a esposas y demás seres queridos. Raistlin se sentaba y escribía y contaba historias para que no pensaran en el dolor. Posteriormente, cuando ya estuvieron curados, aquellos a los que nunca les había gustado el joven mago antes de que los cuidase ahora habrían vapuleado cualquiera que dijese algo malo contra él. Cuando el último paciente hubo sucumbido finalmente a los efectos del jarabe de adormidera y se quedó dormido, Raistlin pudo por fin examinar el libro. Lo sacó de su escondrijo con todo cuidado, aunque no temía realmente despertar a Caramon, quien por lo general dormía el profundo sueño atribuido a los justos y a los perros. Con el libro en la mano, escondido entre los pliegues de las mangas, Raistlin echó una penetrante mirada a Orkin. El maestro tenía un sueño ligero cuando había heridos a quienes atender y el más leve gemido o el inquieto rebullir en un catre bastaban para despertarlo. Como era de esperar, entreabrió un ojo y miró adormilado a Raistlin. «Todo va bien, maestro», dijo quedamente el joven mago. «Dormíos». Orkin sonrió, se dio media vuelta y a no tardar se oyeron sus fuertes ronquidos. Raistlin contempló a su superior un instante más y finalmente decidió que el hombre tenía que estar dormido. Nadie podía fingir unos ronquidos tan escandalosos, a menos sin correr el peligro de ahogarse. Orkin había preparado una lumbre en un brasero, que colocó en la parte del templo donde debería haber habido un altar. No lo había hecho por devoción, aunque tuvo buen cuidado de actuar con extremado respeto, sino para caldear el edificio durante las horas frías de la noche. Raistlin acercó su silla donde ardían las brasas de carbón, que emitían un brillo amarillo a su lado. Añadió un poco de salvia y espliego seco al fuego para disimular un poco el olor a sangre, orina y vómito que invadía completamente la sala de enfermería y que el propio mago ya no notaba.
Arrellanado junto a la lumbre, dirigió una mirada penetrante en derredor. Todo el mundo dormía. Raistlin respiró hondo, apoyó el bastón de mago contra la pared y examinó su botín. El libro estaba hecho con hojas de pergamino encuadernadas y cosidas, y las pastas de cuero lo protegían de los elementos. En la cubierta no vio ninguna marca, en ese aspecto no se parecía nada a un libro de hechizos. Era un volumen corriente, del estilo que utilizaba el intendente para anotar cuántas cubas de cerveza se habían bebido, cuántos barriles de carne de cerdo en salazón quedaban, cuántas canastas de manzanas restaban. Raistlin frunció el entrecejo. Aquello no era un augurio muy favorable. Se animó considerablemente cuando abrió el libro y encontró un mapa dibujado a mano en una página y un listado de letras y números en otra. Esto parecía mucho más prometedor. Repasó rápidamente el listado y solo entendió que debía de tratarse de un recuento de algo. ¿Joyas? ¿Dinero? Casi con toda seguridad. Ahora estaba llegando a alguna parte. Pasó a examinar el mapa. Este había sido dibujado apresuradamente, con el libro reposando sobre una superficie irregular, como si el que lo trazó se hubiese apoyado en una piedra o sobre su propia rodilla. Raistlin dedicó un rato a estudiar los burdos trazos y las aún más burdas anotaciones. Finalmente dedujo que tenía en las manos un mapa que mostraba el camino hacia una entrada secreta en una montaña. Raistlin se enfrascó en el mapa, estudió cada detalle y por fin llegó a la frustrante conclusión de que el mapa no le servía de nada. El dibujante había trazado un rumbo claro que sería fácil de seguir una vez que se supiera el punto de partida del camino. Este comenzaba en un pequeño pinar, pero no había indicaciones sobre dónde se hallaban esos pinos con relación a la montaña. ¿Estaban al norte o al sur? ¿A mitad de la ladera de la montaña o en las estribaciones? Presumiblemente podía recorrerse toda la montaña buscando un pequeño pinar, pero tardaría toda una vida en encontrarlo. La persona que había hecho el mapa sabía dónde localizar el pinar y podía regresar a él sin dificultad. Por ende, el autor del mapa no había considerado necesario añadir la ruta hasta ese punto. Una sagaz precaución en caso de que el mapa cayera en manos indebidas. Su objetivo era refrescar la memoria de quien lo había dibujado cuando volviera para reclamar el tesoro. Raistlin contempló malhumorado el mapa, como si quisiera obligarlo a que le descubriera algo más. Estuvo mirando los trazos negros hasta que empezó a ver los borrosos. Irritado, pasó bruscamente la página y volvió a las anotaciones con la esperanza de que aquellas le proporcionaran alguna pista. Las estudió, intrigado, perplejo, tan ensimismado que no oyó las pisadas que se acercaban. No advirtió que había alguien de pie a su espalda hasta que la sombra de la persona se proyectó sobre el libro. El joven mago dio un respingo de sobresalto, tapó el libro con la manga de la túnica y se incorporó de un salto. Caramon retrocedió un paso y alzó las manos como para detener un golpe. Lo siento, Raist. No quería asustarte. ¿Por qué te me acercas a hurtadillas? Demandó su hermano. Pensé que estabas dormido, contestó sumisamente el guerrero. No quería despertarte. No dormía, replicó Raistlin. Volvió a sentarse, medio mareado por la repentina carga de adrenalina, e intentó calmar los latidos desbocados de su corazón. Estás estudiando tus hechizos. Te dejaré solo. Caramon empezó a alejarse de puntillas. No, espera, llamó Raistlin. Acércate, quiero que veas algo. Por cierto, ¿quién te dio permiso para que te quitaras el vendaje de los ojos? Nadie. Pero ya veo bien, Raist. Se me ha quitado incluso el velo borroso. Estoy harto de sopas. Es lo único que dan de comer a los que estamos aquí. Y no me pasa nada en el estómago. Eso es evidente, dijo Raistlin, que dirigió una mirada desdeñosa a la rotunda cintura de su gemelo. Caramon se sentó en el suelo, al lado de su hermano. ¿Qué tienes ahí?, preguntó al tiempo que observaba con desconfianza el libro.
Sabía por triste experiencia que los libros que su hermano leía solían ser incomprensibles en el mejor de los casos y mortalmente peligrosos en el peor. Encontré este libro hoy, en la tumba del caballero, informó el mago en un quedo susurro. ¿Lo cogiste? Caramon abrió los ojos como platos. ¿De un féretro? No me mires de ese modo, Caramon, espetó Raistlin. No soy un ladrón de tumbas. Creo que se dejó allí con un propósito. Para que yo lo encontrara. El caballero quería que nos lo quedáramos nosotros, dijo el guerrero muy excitado. Está relacionado con el tesoro, seguro. Quiere que lo encontremos. Pues si es eso lo que quiere, nos lo ha puesto condenadamente difícil, comentó con frialdad el mago. Toma, quiero que veas una palabra. Dime qué pone. Raistlin abrió el libro por la página de las anotaciones y Caramon miró obedientemente la palabra que le señalaba. No tuvo dudas. Huevos, dijo enseguida. ¿Estás seguro? Insistió Raistlin. H-U-E-V-O-S huevos. Estoy seguro. Raistlin soltó un profundo suspiro y Caramon lo miró con una repentina y atónita comprensión. No querrás decir que el tesoro es. No sé lo que es el tesoro, dijo Raistlin, abatido. Y tampoco, creo, lo sabía la persona que escribió esto en el libro. Parece como si el caballero nos hubiese dado la lista de la compra. Déjame ver eso. Caramon le cogió el libro a su hermano, lo observó atentamente, caviló, incluso le dio la vuelta. Estas cifras, donde pone 25 O y 50p. Eso podría significar 25 de oro y 50 de plata, argumentó esperanzadamente. O 25 ovejas y 50 patos, repuso Raistlin con sarcasmo. Pero hay un mapa, que no sirve para nada, le interrumpió su hermano. Aún en el caso de que supiésemos dónde está el punto de partida, cosa que no sabemos, la ruta conduce a túneles en la montaña. Unos túneles que vimos cómo se derrumbaban. ¿Sabes una cosa, Raist? Caramon seguía mirando la hoja. Esta letra me resulta familiar. Raistlin resopló con desdén. Devuélveme el libro, pidió. De verdad, Raist. Lo juro. El guerrero frunció el entrecejo para ayudar a su proceso mental. Yo he visto esta letra antes. Y dijiste que estabas mejor de la vista. Vuelve a la cama. Y ponte ese vendaje. Pero, Raist, vuelve a la cama, Caramon, ordenó, irritado, el mago. Estoy cansado y me duele la cabeza. Te despertaré a tiempo para que desayunes en el comedor de la tropa. ¿Lo harás? Fantástico, Raist, gracias. Caramon echó una última mirada perpleja al libro y luego se lo devolvió a su hermano. Después de todo, su gemelo era más inteligente que él, así que tendría razón. Raistlin hizo su ronda por los catres de los heridos. Viendo que todos dormían más o menos tranquilos, salió a las letrinas, que estaban en un pequeño edificio situado detrás del templo. A su regreso, echó el libro en el montón de basura que se quemaría al día siguiente. Entró en el templo y encontró a Orkin despierto, calentándose las manos en la brillante lumbre. Los ojos del mago de más edad relucían con vivacidad, inquisitivos, a la luz de las brasas. ¿Sabes, túnica roja?, dijo en tono amigable mientras se frotaba las manos junto al agradable fuego. Ese hechicero del que me hablaste no estuvo en la batalla. Lo sé porque estaba atento para localizarlo. Un hechicero poderoso, por lo que me contaste. Podría haber cambiado el curso del combate. Puede que no hubiésemos ganado de estar el presente, y eso es un hecho. Qué curioso que el comandante Kolos, teniendo un mago poderoso en su bando, no lo utilizara en el enfrentamiento definitivo. Sí, es muy extraño, túnica roja. Orkin sacudió la cabeza y alzó la vista de la lumbre para mirar directamente a Raist. Tú no sabrás por casualidad por qué no estaba ese hechicero allí, ¿verdad, túnica roja? No se encontraba allí porque estaba luchando conmigo, podría haber respondido Raistlin con ruborizada modestia. Lo derroté, pero no me considero un héroe. Sin embargo,
si insistís en colgarme esa medalla. El bastón de mago estaba apoyado contra la pared. Raistlin alargó la mano para tocarlo, para sentir la vida que alentaba en la madera, una vida mágica, cálida y ahora receptiva a él. No tengo la menor idea de qué pudo ocurrir con el hechicero, maestro Orkin. No estuviste en la batalla, túnica roja, dijo Orkin. Y ese hechicero tampoco estaba allí. Es muy curioso, ya lo creo. Una coincidencia, nada más, señor, repuso Raistlin. Orkin resopló y sacudió la cabeza. Se encogió de hombros como desechando el asunto y cambió de tema. Bueno, túnica roja, sobreviviste a tu primera batalla y no me importa decirte que te comportaste muy bien. Para empezar, lograste que no te mataran, y eso es positivo. Además impediste que me mataran a mí, y eso es aún más positivo. Eres un curandero diestro, y quién sabe si algún día, con el entrenamiento adecuado, puede que llegues a ser un buen mago. Orkin guiñó un ojo al joven, que muy sagazmente prefirió no darse por ofendido. Gracias, señor, contestó con una sonrisa. Vuestras alabanzas significan mucho para mí, las mereces, túnica roja. Lo que intento decir, a mi modo un tanto torpe, es que voy a proponerte para un ascenso. Pienso recomendarte para que te nombren asistente de mago. Con el correspondiente incremento de la paga, claro está. Es decir, si es que tienes pensado quedarte con nosotros. Promoción. Raistlin estaba asombrado. Rara vez Orkin había tenido una palabra amable o elogiosa para él. Al joven no le habría cogido por sorpresa que le hubiesen liquidado la paga y le hubiesen despedido. Sin embargo, empezaba a entender un poco mejor a su oficial superior. Nada remiso a la hora de decirle lo que hacía mal, Orkin nunca le felicitaría por hacer las cosas bien. Pero tampoco lo olvidaría. Gracias por vuestra confianza, maestro, dijo Raistlin. Estaba pensando en dejar el ejército. Últimamente me he planteado si no estará mal que se le pague a un hombre por matar a otro, por tomar la vida de un semejante. Hicimos algo bueno aquí, túnica roja, adujo Orkin. Salvamos de la esclavitud y la muerte a las gentes de esta ciudad. Luchamos por una causa justa, pero empezamos de parte de la injusticia, argumentó el joven. Sin embargo, nos pasamos al bando correcto a tiempo, porfió gratamente Orkin. De casualidad, por pura chiripa. Raistlin sacudió la cabeza. Nada ocurre por casualidad, dijo Orkin en tono quedó. Todo lo que pasa tiene su porqué. Tal vez tu cerebro no lo sepa, puede que jamás se lo imagine. Pero tu corazón lo sabe. Tu corazón siempre lo sabe. Y ahora, añadió amablemente, ve a dormir un poco, Raistlin. El joven se fue a su catre, pero no durmió. Pensó en lo que Orkin le había dicho, en todo lo que le había ocurrido. Y entonces, al volver a escuchar en su mente las palabras dichas por el maestro, cayó en la cuenta de que le había llamado por su nombre. Raistlin. No túnica roja, se levantó del catre y salió al exterior. Solinari estaba llena, resplandeciente, bañando con su luz la ciudad como si el dios se sintiese complacido con el devenir de los acontecimientos. El joven mago rebuscó en el montón de basura y encontró el libro que había tirado un rato antes. Todo lo que pasa tiene su porqué, repitió para sus adentros Raistlin mientras abría el libro. Miró el mapa, con sus trazos marcados y claros a la luz de la luna. Tal vez nunca sepa la razón, pero si yo soy incapaz de sacar nada en claro de este libro, quizás otros sí puedan. Regresó al catre, pero no se tumbó, permaneció sentado el resto de la noche escribiendo una carta en la que detallaba sus encuentros, los dos, con Immolatus. Cuando hubo terminado la misiva, la dobló sobre el librito, recitó un encantamiento sobre ambas cosas y después hizo un paquete dirigido a Par-Salian, jefe del cónclave, torre de la alta hechicería, Guaire. A la mañana siguiente preguntaría si el varón iba a enviar algún mensajero hacia Flatsem o las cercanías.
Hizo otro conjuro sobre el paquete para salvaguardarlo de ojos indiscretos y luego escribió en el exterior Antimodes de Flatsem, junto con el nombre de la calle donde residía su mentor. Para cuando Raistlin hubo terminado, la noche había llegado a su fin. Los rayos del sol se colaban suavemente en el interior del templo para despertar con delicadeza a los durmientes. Caramon fue el primero en levantarse. «Ven conmigo, Raist», dijo. «Deberías comer algo». El mago se sorprendió al descubrir que tenía hambre, un apetito inusitado en él. Los gemelos salieron del templo y cuando se dirigían al comedor de la tropa se les unió Orkin. «¿Te importará si os acompaño, túnica roja?», preguntó el maestro. «Los heridos se están recuperando tan bien que decidí que podía regalarme con un buen desayuno esta mañana. He oído que el cocinero está preparando algo especial. Además, tenemos algo que celebrar. Tu hermano ha sido promocionado, Majere, ¿de verdad? Eso es estupendo». Caramon hizo una pausa al caer en la cuenta de lo que implicaba la noticia. ¿Quiere eso decir que nos quedamos con el ejército del varón? Nos quedamos, sí, contestó Raistlin. ¡Hurra!, exclamó el guerrero con tanto entusiasmo que despertó a media ciudad. Ahí va Cambalache. Verás cuando se entere. Cambalache, gritó, despertando así a la otra media ciudad. Cambalache, ven. El Semikender se alegró al conocer la promoción de Raistlin, sobre todo cuando se enteró de que aquello significaba que los gemelos se quedarían con el ejército. ¿Qué tenemos de desayuno?, preguntó Caramon. Dijisteis que había algo especial, ¿verdad, señor? Sí, un presente de los agradecidos habitantes de Última Esperanza, contestó Orkin, con un sospechoso temblor risueño en la voz, un verdadero tesoro, podría decirse. ¿Y qué es ello, señor?, preguntó Raistlin, que dirigió una mirada penetrante al mago de más edad. Huevos, dijo Orkin con una sonrisa y un guiño. 23. Un paquete para vos, archimago, dijo un aprendiz, que se había parado respetuosamente en la puerta que conducía al estudio de Par-Salian. Acaba de traerlo un mensajero desde Flatsem. Dejó el paquete sobre la mesa y se marchó tras hacer una reverencia. Par-Salian lo cogió y lo observó con curiosidad. Iba dirigido a Antimodes, quien aparentemente se lo había remitido a él. El jefe del cónclave examinó la caligrafía de la dirección, trazos rápidos, impacientes, vehementes, letras mayúsculas muy grandes, creatividad ostensible, un trazo nervioso en la curva inferior de las eses. La escritura se inclinaba a la izquierda y el carácter puntiagudo de las letras recordaba una lanza. En su mente se formó una imagen de quien había escrito aquello y no se sorprendió al descubrir, cuando abrió la carta que había dentro, de que había sido Raistlin Majere. El jefe del cónclave tomó asiento y leyó con interés, con creciente asombro, el informe directo, escueto y desapasionado de los encuentros habidos entre Raistlin y un hechicero al que describía como un renegado, un mago que se hacía llamar Inmolatus. Inmolatus. El nombre le sonaba familiar a Par-Salian, que terminó su detenida lectura de la misiva y volvió a leerla 2 veces más. Después examinó el pequeño libro encuadernado en cuero. Entendió sus secretos de inmediato, y no era de extrañar. Los magos que residían en la torre de la alta hechicería veían a menudo a Par-Salian de pie ante la ventana, bañado por la plateada luz de la luna, sus labios moviéndose en una conversación mantenida con un interlocutor invisible. Todos sabían que entraba en una comunión íntima y directa con Solinari. Al jefe del cónclave le dio un vuelco el corazón y sus manos se quedaron heladas y temblaron cuando el mago comprendió el terrible peligro, la horrible tragedia que había estado a punto de acontecer, una tragedia de la que se habían salvado gracias al valor de un caballero muerto, el coraje inadvertido de un joven mago y a la venganza sustentada a lo largo de siglos por un callado. Par-Salian era de la opinión, como le ocurría a Orkin y tal vez con mayor motivo, de que todo ocurría por una razón. Aún así, aquel informe le resultaba asombroso, impresionante, aterrador.
No le cabía la menor duda de que quienquiera que hubiese ordenado el ataque a la ciudad Última Esperanza estaba enterado del tesoro oculto en el interior de la montaña, que había elegido esa ciudad para el ataque a fin de hacerse con el tesoro. Sin embargo, no alcanzaba a imaginar por qué razón, con qué oscuro propósito. Lo más probable era la destrucción de los huevos, pero existían argumentos en contra de tal deducción. ¿Por qué complicarse y tomarse la molestia de atacar y ocupar una ciudad amurallada con un ejército, cuando unos cuantos hombres curtidos, equipados con picos, podrían realizar el trabajo con iguales resultados? Un mes había pasado desde que el joven Maher escribió la carta que ahora había llegado a Gwairet. En ese tiempo, a Par-Salian le había llegado la noticia de que el rey de Yelmo de Blode, Wilhelm, había sido hallado encerrado en las mazmorras de su propio castillo, que había sido hecho prisionero por gentes siniestras, las cuales habían dirigido los asuntos del reino en su nombre. También tenía información de que esas gentes habían huido a la llegada del barón Aiber de Arbolongar y su ejército, los cuales habían entrado en Bantay y habían puesto cerco al castillo. El barón en persona había liberado al desdichado rey. En aquel momento Par-Salian no había dado demasiada importancia a la noticia, pero ahora la veía con alarma. Había fuerzas actuando en el mundo, fuerzas oscuras. Aún no se habían dado a conocer, pero Par-Salian las conocía su nombre. Lo que le recordaba otra cosa, Inmolatus. Ese nombre le resultaba indudablemente familiar. El jefe del cónclave abrió un compartimiento secreto de un cajón disimulado y sacó un libro que había estado leyendo cuando Raistlin Maher abandonó la torre de la alta hechicería. Cuando Par-Salian leía un libro no recordaba simplemente lo esencial, sino todas y cada una de sus páginas, como si el texto hubiese quedado impreso en su mente. Solo tenía que pasar las páginas de 1.000.000 de libros catalogados en su cerebro hasta dar con la que buscaba. Evocó la página que recordaba y al punto la tuvo ante sí. La lista de los enemigos desplegados contra Uma era formidable y estaba compuesta por los dragones de su oscura majestad más fuertes, poderosos, crueles y terribles. En sus filas se contaban Rayo, el gran azul, Char, el negro, Hielo mortal, el blanco, y el favorito de la reina oscura, el rojo conocido como Inmolatus. Inmolatus, musitó Par-Salian, que se estremeció. De modo que ha empezado. Así comienza el largo viaje a la oscuridad. Volvió a mirar la carta escrita por aquella mano rápida, nerviosa y concisa y que firmaba al pie de la página, Raistlin Maher, mago. Par-Salian cogió la misiva, pronunció una palabra mágica e hizo que el fuego la consumiera. Al menos, no caminamos solos, dijo.